Cordial y atento saludo. Es muy grato poder estar con ustedes una vez más en este canal de YouTube dedicado al estudio de la acción de tutela. El día de hoy, continuando con nuestro tema de los principios que rigen el trámite de la acción de tutela, vamos a mirar el tercer principio, que es el de economía, que se encuentra aquí, precisamente en el artículo 3 del decreto 2591 de 1991, principio de economía. Para entender en qué consiste este principio, nos remitiremos en este caso a una norma que es la ley 1437 de 2011 en principio. Este es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que, si bien es cierto, no se refiere en concreto a los trámites judiciales en su primera parte, porque aquí en la primera parte aparece procedimiento administrativo. Pese a ello, también debe tenerse en cuenta que este código regula las actuaciones de las autoridades administrativas y, por analogía, se puede establecer algunos conceptos interesantes para el trámite de la acción de tutela, aunque la acción de tutela pues realmente se remite ante todo al Código General del Proceso, pero miremos de acuerdo a la legislación administrativa a qué se refiere el principio de economía, para tener una noción. Y en el artículo 3, numeral 12 de este código, nos menciona que, en virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. Es esta la definición del principio de economía según la ley 1437 del 2011. Pero, como les decía inicialmente, es realmente el Código General del Proceso, que corresponde a la ley 1564 del 2012, aquel código que de alguna u otra manera rige las actuaciones judiciales en general. Ahora bien, también se debe tener en cuenta que en materia laboral existe un código procesal laboral, en materia administrativa existe un código de procedimiento administrativo, como acabamos de verlo. El código penal tiene el código de procedimiento penal. Entonces, pero el trámite de la tutela de alguna u otra manera se remite ante todo a este Código General del Proceso, que es aquel que se utiliza para las actuaciones de carácter civil. No obstante ello, recordemos que la acción de tutela, por ser de índole constitucional, se cruza con todas estas materias. Y eso lo miraremos a medida que vayamos avanzando en el estudio de los derechos fundamentales. Ahora bien, en el Código General del Proceso vamos a encontrar en el artículo número 42 acerca de los deberes del juez. Vamos a ir rápidamente y aquí encontramos el artículo 42, dice que son deberes del juez, y aquí en 15 numerales establece cuáles son los deberes del juez. Entre ellos encontramos en el numeral 1 el siguiente: el deber del juez es dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal. Aquí establecemos una diferencia, porque en materia administrativa la economía también hacía alusión a el uso de los recursos financieros inclusive, o administrativos, o de talento humano. Pero aquí en materia judicial ya nos habla desde una perspectiva más procesal. Por eso el principio de economía lo trata desde el punto de vista de la economía procesal. Economía procesal. Y esa economía procesal, pues lógicamente el juez la ha aplicado en diferentes tipos de procesos, y lógicamente la tutela no puede ser la excepción. Aquí brevemente dice que el juez, en virtud de este principio, debe velar por su rápida solución. De igual manera, debe adoptar medidas conducentes para evitar la paralización del proceso y evitar su dilación, o también la ampliación de los plazos, como sería esto, que aquí expresa.
Y este principio de economía procesal pues tiene aún mayor auge en materia de tutela, porque la tutela debe resolverse en 10 días hábiles con posterioridad a la presentación de la misma ante el juzgado que corresponda. Ahora sí, para entender un poco mejor, a la luz de la jurisprudencia constitucional, en qué consiste este principio, que de hecho, buscando en diferentes sentencias, pues no se ha encontrado realmente, o al menos en sentencias de la Corte Constitucional, no se encuentra pues un desarrollo jurisprudencial bastante amplio, pues sí se remite lógicamente muchas sentencias al principio, por ejemplo cuando van a acumular expedientes, en las notificaciones, cuando deciden admitir una demanda que no cumple con ciertas condiciones, en fin, pero una sentencia de la Corte Constitucional que nos hable del principio de economía, pues realmente no se encuentran muchas. Sin embargo, aquí esta es la sentencia C037 del 1998, corrijo, C037 de 1998, donde de una manera pues también sintética se establece lo que es el principio de economía procesal. Esta es una demanda, corrijo, de constitucionalidad, no es una demanda no es una sentencia de tutela, es una sentencia de constitucionalidad, por eso la sentencia C 037 de 1998, y aquí en la consideración tercera de la sentencia C037 de 1998 encontramos las siguientes reflexiones acerca del principio de la economía procesal en relación a las nulidades. Pero bueno, aquí retomemos lo concerniente a la economía procesal. Y dice aquí, porque esta sentencia es del 98, cuando no estaba vigente el actual Código General del Proceso, por eso dice que según el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez consiste en dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para evitar la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran. Entonces, ¿qué pasa? Que este artículo 37 corresponde al artículo 42 del actual Código General del Proceso que acabamos de leer y que precisamente habla sobre la economía procesal. Y aquí dice que el principio de la economía procesal consiste principalmente en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Y miren, repitamos la definición. El principio de economía procesal consiste principalmente en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio se busca la celeridad, aunque la celeridad es otro principio, como lo veremos más adelante, en todo caso está muy relacionado con la economía procesal. Se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. Y aquí, lógicamente, vamos a mirar que precisamente por el principio de la economía procesal se explican algunas normas del Código de Procedimiento Civil en ese entonces, por ejemplo, aquella que le confiere al juez poder para rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta. También se le impone al juez la obligación de, cuando inadmite la demanda, señalar los defectos que adolezca para que el demandante la subsane en el mayor término posible. En este caso son 5 días. Bien, eso en los procesos judiciales, con la misma finalidad de evitar vicios de procedimiento. El artículo 86 del Código de Procedimiento Civil ordena al juez admitir la demanda que reúna los requisitos legales, dándole el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. Bueno, también dice que tiene como fin la economía procesal evitar nulidades procesales y por lo mismo dilaciones o retardos injustificados en el proceso. De igual manera, puede mencionarse el deber que el Código impone al juez que conduce el proceso ordinario de mayor cuantía, dice aquí, de decretar medidas autorizadas para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el disconsorcio necesario y evitar que el proceso concluya con sentencia inhibitoria. Entonces,
Esto que aquí nos expresa el principio de economía procesal son manifestaciones que lógicamente también cobijan al trámite de la acción de tutela. Doy ejemplos sencillos. Por ejemplo, cuando se interpone una demanda de tutela y esa demanda de tutela guarda los mismos hechos, o sea, la similitud con otras demandas de tutela que se presentan en un juzgado. Digamos que estamos en un juzgado promiscuo municipal y ocurre que 5 personas deciden demandar al mismo colegio por los mismos hechos, 5 estudiantes, bien sea por un retiro injustificado o por establecer una matrícula condicional de manera injustificada, y todos 5 deciden demandar y todos hacen la demanda, pero la hacen cada uno por su parte. ¿Qué puede hacer el juez en virtud del principio de economía procesal? Puede, en un solo trámite, estudiar estas 5 demandas y resolverlas por medio de una sola sentencia. Eso, por ejemplo, es algo que ocurre en virtud del principio de economía procesal. Otra forma como se manifiesta es que el juez, y nos damos cuenta muchos de ellos que hemos interpuesto acción de tutela, se presenta la demanda y el juez inmediatamente le pide a la contraparte o a la parte accionada o demandada que envíe un informe. El decreto establece, el decreto 2591 de 1991 dice que es de 3 días, pero eventualmente el juez puede pedir que este sea en el término de un día, especialmente las impugnaciones, no esperar los 3 días, sino que dice, le damos un día para que nos mande el informe, porque quiere resolver lo más rápido posible. De igual manera, las notificaciones, puede darse otra manifestación, que se notifica a la parte accionada, de pronto se lo hace por medio de correo electrónico, no se le manda de pronto la notificación por escrito, sino que hoy por hoy se utiliza los correos electrónicos para notificar, si existen. Y en el evento en que de pronto no quede debidamente notificado en los 3 días siguientes, sin embargo digamos que la parte accionada se notifica efectivamente o mira el correo electrónico cuando han pasado 6 días. Y ya de los 10 días de tutela del trámite han corrido 6. Y a los 6 días decide pues presentar su respuesta. El juez no va a anular el proceso por ello, ni tampoco puede pedir nulidad la parte accionada, a pesar de que no contestó en el plazo inicial que se le concede. Cuando se envía la petición, o más bien el correo electrónico de que la acción de tutela ha sido admitida, el auto admisorio, lo que hace el juez es enviarlo el día siguiente, el mismo día de que fue admitida la tutela, se lo envía a la parte accionada. Y la parte accionada no responde al informe en los 3 días siguientes, sino que lo hace a los 6 días siguientes. Y si responde, entonces se entiende que la parte, a pesar de que lo hizo pues de manera extemporánea, por así decirlo, porque no lo hizo en los 3 días siguientes, sin embargo el juez de tutela perfectamente puede aplicarlo, puede tenerlo en cuenta, esa contestación, no va a anular la actuación, y tampoco podría pedir la parte accionada la nulidad por el hecho de haber conocido la tutela 6 días después, porque se entendería que se notificó por conducta concluyente. Eso quiere decir que se hizo por fuera del plazo que establece la ley, pero igual lo hizo, y como todavía no se había dictado sentencia, entonces perfectamente pues sería admitido. Esas son como algunas circunstancias que dan cuenta de la aplicación del principio de economía procesal y que de igual manera se relaciona con el principio de celeridad y el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas en la acción de tutela. Bien, espero que haya habido claridad sobre este tema de la economía procesal, que es un principio que rige el trámite de la acción de tutela, es el tercer principio. En el próximo video veremos los otros 2 que nos restan. Si les gusta el video, denle like y de igual manera pueden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones. Muchas gracias.